declaraciones fuertes, pero formuladas en un lenguaje educado, que responden sin duda a una afirmación grave que ha debido retumbar los oídos del abogado que es usted, cuando se ha afirmado que el Ministerio Público habría estado vinculado a una tentativa de golpe de Estado blanco. En primer lugar, no sé qué quiere decir golpe de Estado blanco, creo que es un concepto que no existe, pero en todo caso la palabra golpe de blanco, pronunciada hoy, el día en que se ha iniciado el proceso contra el presidente golpista, el señor Castillo, que niega también haber hecho nada malo. ¿Cómo reacciona usted cuando hemos llegado a este tipo de afirmaciones? Muchas gracias, don Fernando, por la invitación. Y quisiera empezar un poco también por definir lo que es un golpe blando. Un golpe blando... Blanco, dijo la señora presidenta, ¿no? Blanco o blando, ¿no? Un golpe blanco o blando, que es una terminología que pertenece a la esfera de la ciencia política. Los politólogos lo usamos mucho cuando queremos desmarcarlo de los golpes violentos, ¿no? De aquellas arremetidas contra el sistema democrático que lo hacen normalmente las fuerzas militares o otros grupos que tienen poder a través de las armas. Un golpe blando, por ejemplo, tiene tres manifestaciones muy importantes. Una de ellas es aquella en la que se expresa a través de manifestaciones populares, entre comillas, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, si vemos en la historia del Perú recientemente y la que corresponde al gobierno de la presidenta Boluarte, podemos observar que efectivamente hubieran una serie de manifestaciones post-asunción de su presidencia. E incluso hubieron propuestas para su vacancia, propuestas para que renuncie. O sea, esta es una de las manifestaciones. Pero nada de eso es un golpe, todo eso está lo que pasa de los procedimientos previstos en la Constitución. ¿No? Por eso lo digo, es un término político, no es un término constitucional. Y en este caso, la manifestación, el golpe blando es el complot, ¿no? Es la conspiración, ¿no? Entonces, otra manifestación del golpe blando, según también la academia, estamos hablando politológicamente hablando, es, por ejemplo, el uso de la prensa, ¿no? Una prensa desmedida que todo el día empieza a golpear el gobierno, que empieza a desacreditarlo, lo deslegitima y lo convierte en prácticamente lleva a convertirlo, a que tenga una visión nacional e internacional como de un Estado fallido. ¿Ha ocurrido? Ha ocurrido también y ocurre en otros escenarios, ¿no? Y la tercera manifestación es lo que se conoce como el lawfare, ¿no es cierto? Es lo que es el acoso político judicial, que se utiliza o instrumentaliza la fiscalía, las procuradurías o el Poder Judicial con el propósito de que un enemigo político o una persona en particular tenga algún tipo de resultado respecto, ¿no? De algunos casos que se prefieren o en otros casos no. El lawfare tiene dos partes, uno en que uno elige y en el que uno deja algunos que también tienen la posibilidad, ¿no?, de ser procesados, pero que la justicia no los persigue, y a unos sí los persigue. Entonces, cuando hablamos de un golpe blando o un golpe blanco, como lo ha señalado, estamos hablando de la esfera de una conspiración, ¿no? Estamos hablando de que el gobierno siente, la presidenta y el gabinete considera que existe un desmedido exceso por parte de ciertos sectores de la política, por ciertos sectores, e incluso de alguna prensa, que no entiende el trabajo que se está haciendo desde el gobierno o que considera que ese es un gobierno que ya debería dar paso, ¿no?, a otro estadio o que debería dar la posibilidad de que sea otro gobernante quien dirija las riendas del país. Entonces, en democracia... No, pero no está permitido considerar que la señora Boluarte no está capacitada para el cargo y le convendrían al país que a otra persona ejerce ese cargo. ¿Es una cosa que no es legal pensar así? No, yo no he dicho eso. No. Lo que yo le digo es lo que teóricamente estamos hablando, y lo segundo es lo que en estos momentos el país necesita, y le voy a continuación. Usted acaba de señalar algo que es muy importante. Hoy día se ha iniciado un juicio relacionado con una fecha nefasta para la democracia. Una verdadera tentativa de golpe de Estado. Y la Por eso Constitución es que en nuestro resulta país ofensivo vincular a la prensa y al Ministerio Público con algo que pueda parecerse a lo que Pedro Castillo intentó. Vea usted, permítame explicarle un poco y compartir con usted esa preocupación que usted también legítimamente tiene. Cuando hablamos entonces de este atentado contra la democracia, cuando hablamos de este atentado contra la Constitución, lo que estamos viendo nosotros es ¿qué cosa? Hemos visto el resultado. ¿Cuál ha sido eso? Las manifestaciones. Que los capitales se fueron,
que las inversiones se retrajeron. Encima tuvimos, el gobierno me refiero, tuvo que enfrentar, aparte de las manifestaciones, una serie de problemas propios de la naturaleza. Tuvimos que enfrentar problemas intestinos a nivel político. No había el grado de poder concertar con las fuerzas políticas. Tuvo que pasar mucho tiempo para poder darle estabilidad política al país y luego estabilidad económica. Después de mucho tiempo, las inversiones empiezan a regresar. Después de mucho tiempo, el Perú puede aspirar a tener, por lo menos, como ya lo ha mencionado el ministro de Economía, una posibilidad de entender que el país está mejorando. Existe entonces en nuestro escenario, o seguimos con un cambio de gobierno, proponemos una vacancia y ponemos al país nuevamente en vilo, o seguimos trabajando por un país en democracia y conforme a las reglas de la Constitución. Pero vacancia no está contra la democracia. Les recuerdo que muchos votaron contra la vacancia a Pedro Pablo Kuczynski y a Vizcarra, y nadie en ninguno de los dos casos dijo que era un atentado contra la democracia. Eso es un recurso que la Constitución otorga a los ciudadanos, ¿no? Yo no digo que sea bueno usarlo, compréndame bien. Simplemente quiero distinguir hasta dónde su pensamiento es verdaderamente democrático, como presumimos que es el caso, y cuándo desborda usted a pensar que lo que es discrepancia y crítica se vuelve golpismo y anticonstitucionalidad. No, de ninguna manera. Aquí dejo dejar bien claro que lo que el gobierno, y dejo bien claro como ministro además, que en ninguna manera hemos responsabilizado a la prensa, no se responsabiliza a la prensa de que exista un golpe de Estado. Lo que existe, y nosotros percibimos que no existe una manifestación adecuada de las actividades del gobierno, y lo que existe es también un asedio a la persona de la presidenta. Y esto tiene un porqué. Esto tiene una razón de carácter constitucional que, si desea, en algún momento la puedo explicar, que es la indebida interpretación y aplicación del artículo 117 de la Constitución. Pero eso a su vez está pendiente ante el Tribunal Constitucional. Ese es un tema sobre que se puede debatir entre demócratas. Sí, probablemente, pero la historia nos dice lo contrario, ¿no? La historia nos dice que cuando se ha denunciado a un presidente, no se le investiga y lo que se hace es, en uso de la facultad que prevé la Constitución, es que el presidente o el presidente o la presidenta puedan trabajar tranquilos. Un presidente que está todos los días citado, que todos los días está, ¿no? Pueden repetir lo que está usted diciendo en el proceso de Pedro Castillo, ¿eh? La argumentación que usted está usando acá es exactamente la que él intenta hacer. Usted la formula un poco mejor, pero es la misma idea. No me han dejado trabajar, me han obstaculizado la prensa, las instituciones judiciales. Es decir, ¿por qué el Ejecutivo se podría permitir invadir en la autonomía de una institución constitucionalmente autónoma como es el Ministerio Público? No solamente invadirla, sino desacreditarla. Perfecto. Descarto categóricamente que el Ejecutivo o el Gobierno pretenda invadir las esferas que corresponden al Ministerio Público, al Poder Judicial o a otro organismo constitucionalmente autónomo. El ministro del Interior ha presentado un recurso, siendo el justiciable y estando sometido a una investigación, ha presentado un recurso, eso es inédito en nuestra República, usted lo sabe, que el ministro del Interior, sabiendo el poder que tiene y su relación con la policía, presente un recurso contra la titular del Ministerio Público, y la presidenta de la República lo abraza y lo felicita al término de una diligencia fiscal perfectamente legítima, como es el allanamiento, por mucho que pueda molestar, yo lo comprendo muy bien, pero es una decisión de la justicia que autoriza. El señor regresa y se le felicita como si hubiera ganado el premio Nobel a una persona que lo que ha hecho es tolerar que la Fiscalía lleve a cabo un allanamiento en su hogar y luego declarar que se trata de un golpe blando o blanco, que es lo que ha dicho usted, que puede ser una conspiración, es decir, aliados con sectores de prensa. Todo esto, dicho por una persona que tiene una tasa de aprobación muy baja, lo único que hace es contribuir a descredibilizar las instituciones, señora Arana. Vea, don Fernando, yo creo que no hay que exagerar tampoco en lo que ha pasado el día de ayer, y además es un tema coyuntural. Yo creo que el problema de fondo, don Fernando, es que tenemos que mejorar el sistema de justicia. Yo creo que tampoco no podemos dejar de ver que el sistema de justicia tiene algunos vacíos, tiene algunos problemas en los cuales desde el gobierno estamos comprometidos a mejorarlo y estamos comprometidos
a que, en efecto, dentro del ámbito de la autonomía y la independencia, lo que pretendemos es que el sistema de justicia sea un sistema de justicia válido, certero, para todos los ciudadanos del país. Si alguien dijera que hay fiscales que son como chacales, ¿usted defendería a los fiscales? Vea usted, yo le voy a poner algo que de repente usted no tiene conocimiento y quiero compartir con usted una de las tasas más importantes. Entre el año 2022 y marzo de 2025, la información oficial de la Autoridad Nacional del Control ha dicho lo siguiente: 5.153 fiscales han sido sancionados, con propuesta suspendidos 520, con propuesta de destitución 115 y apartamentos 336. ¿Qué significa esto? Significa que 5% de los funcionarios de ese cuerpo son gente dudosa. 5.000. No estamos hablando de 5.000. Castigados, sancionados. Sí. Sancionados, 5.000 sancionados. 500, no, sancionados 500, quería entenderle. No, son 5.000 sancionados, de los cuales suspendidos 520, propuestas 115, amonestados 2.400, multas 1.685. Lo que tenemos que decir es que el sistema de justicia todavía está creciendo. Tenemos que creer en el incompetentes y corruptos. Hay de todo. ¿Pero hay fiscales chacales? No, yo creo que la afirmación no va por ahí, don Fernando. Si alguien lo dijera. Yo creo que no vamos Usted, como ministro de Justicia, diría, momentito, no animalicemos. No nos detengamos en la anécdota. Yo le pido, por favor, extraigamos lo importante de aquí. Yo le acabo de poner una cifra que es reveladora, y lo que significa es que el sistema de justicia como tal necesita ser mejorado. Creo que esa es la propuesta. Lo otro se lo digo porque he visto en 3 diarios europeos que el ministro de Educación del Perú, el señor Quero, colega suyo en el gabinete, ha afirmado que en el Perú hay fiscales chacales. Esa afirmación da vergüenza, no la realidad que él pretende designar. Y leer en diarios respetables de Europa que un ministro ha afirmado una cosa semejante, chacales, es realmente vergonzoso. Ese señor por lo menos debería pedir disculpas, ya que no lo va a hacer usted, por lo que veo, que es el ministro responsable del sector. Perdóneme usted, yo no he escuchado las declaraciones de mi colega el ministro. Voy a tomar nota de lo que usted me dice, pero en efecto no se puede... No es la primera vez que el señor ministro de Educación dice algunas atrocidades y luego tiene que dar marcha atrás o decir que no dijo lo que dijo. Pero afirmar, es decir, crear un nuevo concepto animal para denigrar a seres humanos. Ya tenemos bastantes, entre las ratas y los caviares y los búfalos y los burros. Por favor, los seres humanos son seres humanos. Usted tiene esa convicción, tanto como yo, estoy seguro. Es correcto. Don Fernando, pierda cuidado. Yo voy a tomar nota de lo que usted me dice y evidentemente no se puede peyorizar a los funcionarios públicos de la forma que usted ha expresado. Ahora, sobre el tema de fondo que usted ha hecho bien en puntualizar, que es una reforma de la justicia, ¿cómo se debe proceder para que no hayan partes interesadas que metan la mano en un proceso que debe ser limpio, transparente y democrático? Y eso supone reconocer el rol protagónico que los fiscales y los jueces deben jugar, como ellos reclaman. Por lo demás, sin mencionar el grave tema del presupuesto, porque es su gobierno que no da el presupuesto necesario para que hayan jueces titulares y no sigamos con el régimen de los provisionales o se abran más fiscalías. Presentamos el tema presupuestal, que es grave, pero ¿cómo concibe usted, que es el ministro responsable de garantizar el buen funcionamiento del sistema judicial en su conjunto, que se haga una reforma? No será la primera vez que se intente, ojalá que sea la primera vez que no fracase. Vamos a conversarlo esto. No hay que olvidar que desde el año 2019 una de las últimas propuestas de reforma la constituyó la famosa ley que creó el Consejo de Reforma del Sistema de Justicia. Esa es una propuesta sumamente interesante que analizó los problemas que en aquel entonces estaban vigentes, que no eran tantos como los que son ahora. Y no había tanta interferencia entre el sistema de justicia, entre el Congreso, la Junta Nacional. Bueno, en esa época no había la Junta Nacional, pero lo que existía eran problemas de carácter técnico, de interpretación y de una indebida o incorrecta, a mi modo de ver, interpretación de lo que significa la autonomía e independencia. Porque, por ejemplo, fíjese, uno de los grandes problemas que abordó en aquel entonces esa comisión fue la interoperabilidad de la información. Yo tengo mi información, no te la comparto. Tú tienes tu información, no la hagas mía. Tenemos un problema. Entonces el justiciable, que es al final a quien nos debemos, el usuario, no puede tener información porque cada uno la tiene de manera separada.
Es uno de los logros que hemos tenido, pero lo que hemos hecho a través del Consejo de Reforma es, primero, lo más importante, es consensuar voluntades. ¿No sabe usted lo difícil que ha significado en mi gestión invocar a cada uno de los titulares de los pliegos para que nos podamos reunir y entender que la reforma del sistema de justicia no es un problema de las instituciones, es un problema de país, es un problema que significa que tenemos que darle tranquilidad y seguridad a los ciudadanos? Y eso se logró el 9 de enero del 2024. Fue la primera sesión en la gestión de la señora Boluarte después de 3 años. Los gobiernos no lo quisieron hacer y a partir de ahí hemos tenido varias reuniones entre todos los titulares, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Defensor del Pueblo, el Contralor General de la República, el Presidente del Congreso de la República, incluso el Presidente de la Junta Nacional de Justicia, con quienes hemos concertado varias propuestas para mejorar lo que significa la justicia. Una de ellas es la que acabo de expresarla, pero muchas más que significan atacar directa y frontalmente los problemas de justicia. Tenemos un sistema de justicia en el cual la ciudadanía no se ve reflejada con satisfacción. Y lo estamos viendo. Menos satisfacción tiene en el Poder Ejecutivo, pero en fin. Bueno, estamos hablando del sistema de justicia. Sí. Pero ya que usted habla del sistema de justicia, la verdad que el Ministerio de Justicia y el Ejecutivo, como tal, nosotros no administramos justicia. Ya que me he preguntado del presupuesto, el presupuesto es una de las preocupaciones que tienen las instituciones, pero también hay que ver, y yo le pediría que vea, las ejecuciones presupuestales de las instituciones. Mire, cuando usted examina las ejecuciones presupuestales a fin de año, usted le da dinero a una entidad y resulta que la entidad o no sabe gastar o no puede gastar. Entonces, lo que pasa y lo que hemos visto es que hay instituciones que te piden dinero y no lo pueden gastar, y otras te dicen, no quiero tu dinero. Uno de los problemas que hemos visto recurrentemente con la actual presidenta del Poder Judicial y el presidente del Poder Judicial anterior es, por ejemplo, cómo lograr un consenso en las unidades de flagrancia. Y no todos tienen la misma Pero se ha avanzado idea. un poco en eso. Bueno, Hay más unidades. Hemos avanzado, sí. Pero lo que queremos es, evidentemente, que todos nos ponamos de acuerdo para entender que este no es un edificio. Algunos creen que es un modelo de edificio en el que todos están juntitos trabajando. No, es un modelo de justicia que lo que permite es que todos los que caigan inmediatamente... ¿Cuándo va a ser la próxima sesión de este Consejo? Estamos esperando que, si no es en este mes, la próxima debe ser en abril. Sí. Comienza, tenemos 29 días delante. Es correcto. O sea, y no va a haber reunión durante este mes. No, pero sí tengo otras propuestas. Vea usted. El Ejecutivo tampoco se ha quedado tranquilo con el Consejo de la Reforma. Tenemos el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, tenemos el CONAPOC, que de repente la gente no lo conoce, y el CONAPOC, que lo lidera el Ministerio de Justicia, también reúne a todos los actores. ¿Qué hacemos ahí? Diseñamos política criminal. Allí está la política criminal. Lo que se va viendo poco a poco, lo que ustedes dicen, los periodistas, ¿dónde está el norte del sistema? Acá está. El Ministerio de Justicia ha propuesto los cambios respectivos a las normas. Y tenemos que a veces concientizar, conversar también con nuestros pares. Ahora, muchas normas han sido cambiadas. De hecho que sí. Una de ellas, la que más discusión ha dado lugar, es la norma relativa a la prisión preliminar, que de facto no existe de momento, y se pensaba que hoy el Congreso anunciaría que este jueves se va a discutir como prioridad en el Pleno, pues han decidido los señores portavoces no considerarlo una prioridad. Si estamos en esta situación, es por las observaciones que usted firmó junto a la presidenta a la rectificación que había hecho el Congreso de la derogación inicial que habían formulado. Estamos en un país en donde si se detiene a alguien por delitos que ha cometido hace más de 72 horas, no puede ser detenido, más que para un control policial. Y eso es una carencia grave. Ha sido subrayada por tantos juristas que no hace falta que yo insista. ¿Cómo vamos a salir de este impasse que, repito, lleva su firma? Porque usted es el que presentó un número tan grande de observaciones que acabó en el periodo parlamentario sin que el Congreso pudiese aprobar la rectificación que él mismo había hecho. Con mucho gusto le voy a responder. No es una afirmación del todo cierta. Y le voy a explicar por qué. Porque no se trata de la posición del gobierno o de la presidenta o del ministro. Se trata de una demanda ciudadana de los colegios de abogados, de la Defensoría del Pueblo y de los justiciables. Por ejemplo, ¿qué dice el informe
de la Defensoría del Pueblo. El informe defensoral Es 220... la que menos debería asistir. Me parece que es la institución que menos respetabilidad tiene en esta materia. Hábleme de las otras fuentes. ¿Sí? Bueno, pero en general, todas apuntan a lo siguiente. ¿Qué es lo que dicen con relación a la detención preliminar? Que lo que ha hecho la Fiscalía es detener para investigar, es decir, detiene para recién crear sus pruebas y no a partir de un trabajo prolijo que debía ser anterior, tener las pruebas para luego detener. Bueno, algunos fiscales harán eso, pero no se puede Seguramente. decir que así hace la Fiscalía. Es como decir que los ministros llaman chacales a los fiscales. No, uno lo hizo. Uno entre 18. Así que no se trata de que la Fiscalía actúe de esa manera. No contribuye usted al descrédito. Yo no de nuestras contribuyo ni instituciones. tampoco le hago de mérito. Yo sí creo que es necesario la figura de la detención preliminar con ciertas condiciones que permitan un mínimo de respeto a la libertad y a la persona humana. Pero eso corresponde al nuevo tenor que fue elaborado por el Congreso. La ¿no? propuesta que hacemos del Ejecutivo no es una propuesta en el sentido estricto. Las recomendaciones que hemos dado, hemos dicho, debe garantizarse a la persona humana porque el fin supremo de la persona, ¿cuál es? Es la persona. Y le pregunto algo más. La Constitución esboza con claridad: toda persona es inocente. El principio de inocencia debe respetarse. Y lo que no se puede hacer es utilizar a una persona, detenerla, y a veces detenerla más tiempo de lo normal para crear una prueba. No, pero hay un problema en el Perú en muchos campos, que cuando hay abusos, como se dice en otras lenguas, se echa al bebé con el agua sucia del baño. El bebé hay que separarlo de la tina si uno quiere arrojar el agua. Correcto. Hay abusos, sí, corrijamos eso. Correcto. Hagamos una ley que impida los abusos, pero no echemos a la figura misma junto a los tipos de abusos. Y la figura, como usted lo ha dicho, es necesaria. Por supuesto, don detener Fernando, a los criminales que son capturados. Hemos visto. Desde el Ejecutivo no estamos en contra de la figura. Yo personalmente considero que es una figura importante en la lucha contra la criminalidad y ayuda mucho a la policía, a la fiscalía y al Poder Judicial. Pero ¿por qué presentaron las observaciones al filo del fin de la sesión parlamentaria de manera tal que hemos tenido que vivir un mes y medio de receso parlamentario sin esa figura penal? Lo hicieron un poco tarde. No me diga que fue por casualidad. Veo que se sonríe. Ya lo daré como una respuesta. Lo daré como una respuesta a su sonrisa. No es ni tarde ni temprano. Conforme lo ha señalado el Premier, teníamos nosotros un periodo para poder entender y, evidentemente, analizar la figura. Lo hicimos en el tiempo de ley y dentro del tiempo de ley se ha presentado la propuesta. El último minuto. Bueno, hablemos sobre otro tema importante de su ministerio, porque el tiempo nos está amenazando. Su ministerio es de Justicia y Derechos Humanos y tiene como deber presentar un plan nacional de derechos humanos. Quisiera saber qué se ha hecho en esta materia. Vea usted, cuando yo llego al ministerio, una de las tareas más importantes que dijimos es, como usted bien lo ha señalado, es ¿qué plan tenemos? Y yo me acuerdo mucho cuando estaba en la Comisión de Justicia, le pregunté al ministro de aquel entonces cuál va a ser la propuesta y no había propuesta. Lo primero que hicimos en aquel entonces es ponernos a trabajar en una visión de lo que significa los derechos humanos en el país y que ésta además sea consensuada con los colegios profesionales, con la sociedad civil, con los empresarios, en general, con toda la comunidad, incluso con la prensa. Con las asociaciones de víctimas. Con todos. Incluidas las víctimas que murieron en las manifestaciones de diciembre del 22 y enero del 23. Permítame entregarle este trabajo que representa el esfuerzo del Ministerio de Justicia con el propósito de preservar y mantener los derechos humanos en nuestro país. Lo voy a leer con mucho interés y la próxima vez hablaremos de eso. Permítame terminar. Veo que ha tenido varios libros. Vamos a invitar para hablar sobre libros y sobre su propio trabajo académico en España sobre la independencia, que me interesa mucho. Pero quiero hablar sobre política, porque se nota que es una persona estructurada jurídicamente, además que tiene serenidad y formas. Lamentablemente no vemos todos los días lo mismo, entre otras personalidades públicas, para no hablar de ministros. Y quizá por eso se ha dicho usted que es el primer ministro en la sombra. Y creo que el que lo ha dicho es nada menos que su antiguo presidente del Consejo de Ministros, el señor Otárola. Y también en el audio, que el señor ministro del Interior no reconoce, pero que es muy verosímil de que deba reconocerlo si se prestara a la diligencia fiscal de hacer una autentificación de su voz, también se habla ahí y se dice usted como la persona que más influye sobre la presidenta Boluarte. ¿Cuál es el rol político que usted
cree jugar en el gabinete? Bueno, en principio hay que dejar de lado los chismes. Porque Lima, usted lo sabe muy bien, es la ciudad de los chismes, ¿no? Son afirmaciones de gente que lo conocen, que lo han tratado, que han sido colegas suyos, que han sesionado como el señor Otárola durante más de un año en el mismo Consejo de Ministros. Pero lo he hecho cuando estaba fuera, ¿no? La afirmación tengo entendido que la he hecho cuando ya estaba fuera del gabinete. Y yo descarto cualquier tipo de cargo que no sea el que en estos momentos ostento. Y la pregunta que usted me hace... Es el asesor jurídico de la presidenta. Correcto. Y como tal, muchas de las cosas que adopta la presidenta dentro del contexto de su función como presidenta tienen relación con el trabajo más que político, jurídico. Y yo sí le puedo decir, los ministros en cada uno de los ámbitos y sus sectores son convocados para explicarle a la señora presidenta lo que corresponde. Tal vez una de las tareas que tenga el Ministerio de Justicia es que es transversal a todo, porque todo tiene un margen de juridicidad o un margen de constitucionalidad. Eso es verdad. Yo no voy a negar eso. Pero el trabajo del ministro de Justicia es preparar políticas públicas y desarrollarlas con la presidenta, y todos los días, además de darle consejos jurídicos, lo que hacemos es monitorear paso a paso lo que en materia de justicia y derechos humanos estamos avanzando, que yo le puedo decir, en el Ministerio de Justicia hemos avanzado muchísimo. ¿Usted recomendaría que la señora se presente a la diligencia fiscal que tiene pendiente mañana y que responda una de las preguntas que se le da? Ese sería el consejo que usted da, aunque no lo hará en tanto que presidenta, sino en tanto que justiciable, ¿no? Mire, la señora presidenta ha sido clara, y en eso yo no tengo por qué ocultarlo, ha sido sumamente clara en que se va a presentar a cualquiera de las diligencias que sea convocada o notificada. Y va a hacer uso de los mecanismos que procesalmente le confieren dentro de lo que su abogado le recomiende. Ella no va a evadir. A pesar de que yo le acabo de decir, constitucionalmente yo tengo una visión y una consideración respecto de la aplicación del artículo 117. Y para mí es claro que el artículo 117... Que no puede ser acusada. No permite la acusación y no permite la investigación. Investigación no dice. El 117 no habla de investigación. Es que, usted lo sabe mejor que yo. Yo lo sé. Yo sí lo que puedo hacer es compartir con usted la historia de los fiscales que han hecho con los demás presidentes. ¿Correcto? Esperemos lo que usted dice el Tribunal Constitucional. Pero más allá de eso, lo importante aquí es que la presidenta es el mejor ejemplo de cumplimiento procesal a cada una de las demandas que el Ministerio Público le ha hecho. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. Gracias por haber venido con todavía unos libros. No termino. Yo quiero compartir con usted, me hubiese gustado compartir con usted varias de las actividades que estamos haciendo. Por ejemplo, le quiero comentar, hemos nosotros reinaugurado el Centro de Estudios del Ministerio de Justicia, que como lo bien le mencionaba, hace 2 años tuvimos 20.000 destinatarios. Ahora 15 veces más, sí. Tenemos más de 300.000. Y una de las tareas que hemos hecho para poder lograr es, por ejemplo, le voy a dejar, es la Constitución en lenguaje llano, que es una Constitución que no es para abogados, es una Constitución para la persona común y corriente, para el padre de familia, para el estudiante. Lo que yo más admiro es la Constitución para niños que ha hecho usted. Eso revela una voluntad de participar en la educación. Por eso sí creo que es una verdadera novedad. Yo nunca había visto una Constitución traducida a un lenguaje y presentada de una manera que los niños puedan sentirse orgullosos de formar parte de nuestra democracia. La voy a compartir con usted, si me permite un segundo más. Aquí están todos nuestros héroes, parte de la historia, y cada artículo explicado de manera que un niño puede entenderla. Sobre todo el 117. Y le voy a dejar, sí, por favor, hay que leerlo 2 veces. Y la colección de transparencia de la jurisprudencia sobre transparencia de acceso a la información, que es muy importante. Muy importante. Es parte de nuestro trabajo, que es en realidad, hemos cambiado el ministerio. Palabras finales. ¿Cuánto se va a jugar usted porque el gobierno respete sin restricciones la libertad de prensa en nuestro país? Porque aquello de chacales me ha puesto los pelos de punta. La última vez que lo había escuchado de una autoridad del Ejecutivo es en la época de Velasco, hace más de 50 años. Tengo la edad suficiente para recordarlo a usted, felizmente que no tiene esa edad, pero no quisiera volver a escuchar una cosa de ese tipo y sí quisiera oír su compromiso de defensa de la libertad de prensa, aunque digan y hagan cosas que no les guste a los gobernantes. Señor Carvalho, ante usted, a la ciudadanía, el compromiso del gobierno de la señora presidenta y el mío propio es de respeto irrestricto a la libertad de prensa. En ningún momento este gobierno y ningún ministro va a atacar la posibilidad o la libre expresión, la libre información y la posibilidad de que cualquier periodista
pueda expresar la opinión o el informe que considere. Desde el Ministerio de Justicia, si usted lo considera, le daremos el respaldo necesario. Muy bien. Le tomo la palabra y le haremos llegar las quejas directamente a usted si vemos que hay algún faltamiento a ese compromiso. Ha sido el señor Eduardo Arana, ministro de Justicia y Derechos Humanos. Muchas gracias y muy buenas noches.